En las aguas del puerto de Filadelfia, 1943, los límites de la ciencia y la humanidad fueron puestos a prueba. Bajo el nombre en clave de Proyecto Arcoíris, un grupo de mentes brillantes trataba de dominar lo imposible, doblar las leyes de la física para crear una tecnología capaz de ocultar un barco a simple vista. Pero el resultado fue mucho más que eso. El día del experimento, testigos aseguran que el USS Eldridge fue envuelto en una niebla espesa y brillante, como si el aire mismo se rasgara en torno a él. Durante unos instantes el barco desapareció completamente, pero, según registros no oficiales, en esos mismos minutos el Eldridge apareció en el puerto de Norfolk a cientos de kilómetros de distancia, antes de volver al punto de origen. Cuando los científicos y militares se acercaron al destructor, el horror los recibió. Algunos tripulantes gritaban sin razón aparente, como si hubieran visto algo que la mente no puede procesar. Otros estaban completamente inmóviles, como si hubieran quedado atrapados entre dos realidades, y algunos, en un espectáculo indescriptible, habían quedado fusionados con las paredes del barco, sus cuerpos atrapados en el metal como si hubieran sido parte de un experimento que salió terriblemente mal. Las teorías abundan: portales interdimensionales, experimentos con tecnología alienígena, manipulación del tiempo. Pero lo más escalofriante es el testimonio de un marinero que, años después, juró que los hombres del Eldridge no solo viajaron a otro lugar, sino que trajeron algo de regreso, algo que sigue ahí, escondido en las profundidades de la historia, esperando el momento de volver a manifestarse. Las aguas de Loch Ness son oscuras, infinitas. Desde lo alto, parecen un abismo insondable, y quienes se acercan dicen que el aire se vuelve pesado, como si algo invisible te estuviera observando. Allí, bajo esas aguas misteriosas, algo espera, algo que no pertenece al mundo que conocemos. La primera señal es siempre un movimiento inesperado, una ola que surge de la nada, sin viento, sin barcos cercanos. Luego, una forma serpenteante que corta la superficie por un momento, lo suficiente para helar el corazón de quien la ve. Dicen que el monstruo del lago no siempre se muestra como tal. A veces es solo una sensación, un peso que arrastra el ánimo, un escalofrío que recorre la columna sin explicación. Algunos visitantes aseguran haber visto huellas gigantescas en las orillas, que desaparecen sin dejar rastro en la arena mojada. Pero lo más inquietante son los sonidos, una vibración grave que parece venir desde el fondo del lago, como un latido o un gruñido. Los antiguos habitantes de la zona advertían que, si escuchabas esa vibración, era mejor alejarse, porque en ocasiones el lago no solo guarda secretos, también reclama algo más: una criatura olvidada por el tiempo, o un ente que nos observa desde las profundidades. Las respuestas siguen perdidas en las aguas interminables de Loch Ness. Tripulación, agotada, permanecía en silencio, hasta que lo vieron: un destello azul. Al principio, parecía un truco de la luna reflejándose en el mar, pero entonces el fuego apareció, surgiendo como un espectro en las puntas de los mástiles. «¡Es San Telmo!», gritó uno de los hombres, mientras otros murmuraban oraciones apresuradas. Pero pronto, el júbilo dio paso al temor. Las llamas no eran comunes, eran demasiado brillantes, demasiado vivas. Parecía que algo se movía dentro de ellas, figuras humanoides que ascendían y descendían por las estructuras del barco. Uno de los hombres aseguró haber escuchado un susurro, un llamado desde las profundidades del mar. Otro afirmó ver rostros en el fuego, rostros que lloraban, como almas atrapadas en una prisión luminosa. Nadie se atrevió a acercarse. Cuando el fuego desapareció, la calma volvió al barco, pero algo había cambiado. En las aguas quietas, el reflejo del barco mostraba formas que no pertenecían a este mundo, formas que los marineros juraron no querer ver nunca más: un fenómeno natural o un puente entre lo mortal y lo eterno. El monstruo del lago Ness.